La serie de anime Chainsaw Man tiene como protagonista a Denji, un chico de la calle que creció en el abandono y la miseria, acostumbrado a comer desperdicios y a ser explotado por las mafias del inframundo en el que vive, incluso al punto de vender partes de su cuerpo para poder sobrevivir. A pesar de eso, vive relativamente tranquilo, comparte las pocas cosas que tiene con un perro callejero que además es un pequeño demonio. Cuando su miserable vida parecía llegar a su prematuro pero trágico final, luego de años de explotación y hambre, estando moribundo en un basurero, su perro decide reemplazar su corazón herido con el suyo, otorgándole así sus poderes demoníacos, incluyendo la capacidad de curarse. Sus nuevos poderes lo vuelven útil nuevamente, esta vez para un aparato de gobierno que se encarga de reclutar cazadores de demonios. Sus representantes logran convencerlo de unirse a su organización simplemente ofreciéndole asegurarle 3 comidas al día y un lugar para dormir, cosa que para él es suficiente para prestar su obediencia. Su condición salvaje lo hace un elemento difícil de controlar y potencialmente peligroso, por lo que es controlado de cerca por otros cazadores con los que va aprendiendo reglas básicas de conducta. Denji es un protagonista acostumbrado al sufrimiento, la carencia y a que nadie valore su vida. Por un plato de comida es capaz de trabajar incluso arriesgando su integridad. Los personajes de su alrededor, entre amenazas y órdenes, le ofrecen lo que para él son sus primeras experiencias de contacto humano, familiaridad, pertenencia y cercanía. Sin embargo, los personajes que lo rodean viven también en una oscura realidad en la que sus compañeros son asesinados por demonios cada día, por lo que las muestras de afecto que deslumbran al inocente protagonista suelen ser en realidad parte de un método de adiestramiento y manipulación, justificado por la necesidad de sobrevivir y la pérdida de sensibilidad ante la muerte que tienen. Resulta extrañamente reconfortante para el espectador abandonar momentáneamente el deseo implícito de ser el héroe que se sacrifica por los demás y adoptar en cambio el rol de alguien que logra aceptar su situación precaria, no busca aceptación social, estatus o incluso su propia seguridad. Denji no lucha contra la realidad que le tocó vivir y se ocupa simplemente de satisfacer sus necesidades básicas, las que además vive intensamente porque no fue educado para limitarlas de ninguna manera. Preocupa, sin embargo, que identificarnos con este personaje solitario y decadente nos esté invitando a adoptar una nueva identidad de trabajador moderno, perfecta para un mundo capitalista exigente que perdió totalmente de vista la ilusión boomer del sueño americano. Un trabajador que acepta ser explotado y que quizá muy pronto muera por alguna enfermedad causada por algún químico en la comida, los efectos secundarios de alguna medicina o un asalto a mano armada. Puede parecer que esta historia es revolucionaria al presentar un protagonista con estas características, pero la realidad es que este es el reflejo del sentir de una generación completa. Hace ya varios años que se describe la generación Z como nihilista y sin rumbo, resultado de un mundo de sobresaturación digital, de malas noticias, en el que es casi imposible adoptar alguna lucha social y mantener la cordura al mismo tiempo. De la misma manera, las redes sociales han generado un efecto conflictivo en la autopercepción de las personas al someterse a la comparación constante con sus referentes aparentemente con vidas perfectas. En un mundo real cada vez más distópico, identificarnos con personajes como Denji, que aceptan sin cuestionar la explotación y el sufrimiento, nos hace preguntarnos si eso es lo que el sistema espera de nosotros. También podemos pensar que quizá esta forma pesimista pero realista de ver la vida existió siempre, invisibilizada, en los estratos marginales de la sociedad y simplemente ahora ha llegado a ser mainstream. Desde otra perspectiva, el rol del héroe es de alguna manera una ilusión perversa y sobredimensionada, introducida en el sistema para orientar a la sociedad al constante deseo de superación y finalmente al consumo. La idea de que somos especiales y merecemos la admiración de los demás nos somete a una lucha constante y a derrotas constantes en búsqueda de una elusiva felicidad. Estas ilusiones no solo nos hacen sufrir al colocarse como objetivos inalcanzables, que nos mantienen en este constante déficit y división interna entre la fantasía de lograr ser y la realidad de no lograrlo,
sino que además nos hacen perder la objetividad para poder evaluar nuestra real situación actual, nuestros reales deseos y los objetivos plausibles para nosotros. En la película de Chainsaw Man, en cartelera actualmente, que continúa la serie, Denji experimenta el dolor emocional de una desilusión amorosa en una relación que podría decirse es representativa de su mundo. Un mundo en que la miseria y la carencia producen personas con trastornos psicológicos que se relacionan sentimentalmente con abuso emocional y manipulación. La película así nos recuerda que incluso en condiciones de vida extremadamente difícil, subsiste la necesidad humana de relacionarse, la que a su vez tiene como potencial llevar a las personas a niveles de sufrimiento exponencialmente mayores. Con intensidad, crudeza y visceralidad, la historia nos lleva a través del protagonista a lo profundo de la experiencia del sufrimiento humano, tanto físico como emocional. El corazón roto y como si fuera poco, estando al borde de la muerte. Sin embargo, Denji logra regresar de la muerte y recuperarse emocionalmente de forma muy rápida. Quizá porque nunca tuvo expectativas demasiado optimistas. Siempre supo que posiblemente iba a sufrir y por eso no pierde el tiempo en contemplaciones para pasar a pelear. No por revancha o venganza, sino porque es lo que le nace en ese momento y es lo que le toca hacer. Al final de la batalla, a pesar de haber ganado, no se nutre, no consume de la ilusión de ser el victorioso y regresa inmediatamente a su simpleza, humildad e inocencia, lo que lo lleva incluso a mantener el deseo de conectar con la persona que lo traicionó. Y es que la verdadera fortaleza de Denji está en enfrentarse incluso desde la vulnerabilidad. Si es que la sociedad necesita abandonar las falsas ilusiones de ser especial y aceptar el sufrimiento que viene con la vida como parte de una transformación cultural, y así poder como sociedad recuperar la objetividad y la visión a futuro, esta película nos recuerda además que este cambio se da en un entorno social en el que se requiere superar los obstáculos que representan el deterioro psicológico y los problemas de socialización de nuestros pares. Denji enfrenta el abuso emocional dando lugar a sus emociones y defendiéndose, pero a la vez comprende al otro más allá de su propio dolor. Desde su perspectiva realista, puede mantener la ilusión, no desde el prejuicio o la programación social, sino una ilusión que viene de una honesta emoción.